Marcos dice, allá en el verso 16 dice, verso 9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, del que había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Notemos algo especial: la resurrección. ¿Cuántas personas hoy día han escuchado que Cristo resucitó? Y muchos han recibido hasta el Señor, pero realmente no viven con esa resurrección de Jesús en sus vidas. Todavía estamos ahí con lo nuestro, lo mío, pero resulta que el Señor está tratando de decirnos: quita todas las cosas que son tuyas y ponte en tus manos, para que sea mi voluntad la que obre en tu vida. Entonces nos damos cuenta que es bien especial. Marta y María, como lo dije al principio, fueron ¿a qué? A llevar las especies para preparar al maestro. Y era de madrugada. Cuando llegaron allí, encontraron de que no estaba ¿quién? El Señor. La piedra había sido removida, y no era cualquier piedra, hermanos. Nosotros cuando entramos a la tumba de Jesús, la piedra era así, redonda como esta mesa, pero una piedra que tapaba esa puerta y era pesada. Las mismas mujeres en otro de los evangelios dicen que estaban pensando cómo removerían esa piedra. Pero cuando ellas llegaron encontraron que la piedra había sido removida. Y entonces ellas estaban mirando allí y alguien les dijo, ¿quién les dijo? Esa es otra parte de la Biblia que hay que estudiar. Uno que estaba vestido de blanco les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él les dijo: él vive. Y ellas se regresaron corriendo donde los discípulos que anduvieron con él por 3 años. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué dice la Biblia aquí en lo que leímos hoy? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Estaban ellos llorando, quejándose. Ay, nosotros que creímos tanto en el Maestro, que estuvimos con él, que caminamos, que vimos todas las cosas, pero mire cómo vino esa muerte. Sin embargo, ellos no entendían que Jesús les había hablado que él sería entregado, y se lo dijo hasta última hora. Muchas veces el Señor nos dice: cambia tu forma de ser, cambia tus pensamientos, vive de acuerdo a mis principios. Y uno dice: no. Pero el Señor estaba diciéndoles a ellos: aprendan que yo tengo que morir para que ustedes sean salvos. Y todo eso de la pasión, si usted lo estudia, encontrará que hasta Pedro metió la pata. Porque Pedro era de los que, aquellos hombres que entramos a lo que sea, y con el Maestro estoy. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dice algo que nos dice a nosotros: voy a orar por ti, porque el enemigo ha pedido zarandearte, te voy a mover como quiera. Apocalipsis 12. Búsquelo ahí en Apocalipsis 12 para no hacerlo tan cerquita. Parece que es el 10. Donde dice que el enemigo nos acusa día y noche, quiéralo o no lo quiera. ¿Alguien lo encontró? Léalo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acosaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo le parece? Ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Que entonces el Satanás, el enemigo, solo es acusándonos a nosotros. Pues mi hermano y hermana, si usted no lo quiere creer, problema suyo. Pero la palabra lo dice, lo que dice la palabra es como dijo el Señor Jesús. Escrito está. Él es el acusador, Él está allí. Y usted no puede creer, no, yo hago como a mí me parece y funciono y muevo las cosas. No. El acusador, según análisis de la palabra, va 2 veces al día a acusar. ¿Qué me importa que me acuse? Recuerde que nos va a acusar ante la corte celestial que está por encima de la corte de Naples, de la corte de aquí de Florida, de cualquiera de los estados, de cualquier corte del mundo. Y él va allá. ¿Por qué va allá? No va a decir allá, ay, tan buena persona que es Pedrito. No, él va mirando para acusar. Él conocía la manera que tenía de Pedro de ser echado y a veces de hablar unas palabras muy rápidas sin pensar. Y él cogió eso. Por eso Jesús, lleno del poder del Padre, de Dios, del Espíritu de Dios, le dice, yo voy a orar por ti. Porque el enemigo ha pedido sacudirte como trigo. O sea, sacudirlo iba a hacer con él como él quería. Y voy a orar por ti para que no caigas. Y el Señor hizo una oración especial por Pedro. Si el Señor no hubiera hecho esa oración especial por Pedro, Pedro había caído totalmente. No se había levantado. Porque lo que hizo Pedro en el tiempo del momento difícil del Señor, ¿qué hizo él? El Señor le dijo, mira, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Y qué hizo Pedro? Una muchacha de servicio, no tenía un renombre, una persona allí, le dijo, tú eres uno de los que andan con el rey de los judíos. No, yo no. Primera. Había otro hombre ahí calentándose porque había frío. Tampoco era una persona muy allí. Y le dijo, tú eres uno del rey de los judíos. No. Y siguió fresco, se cambió de puesto y se fue para otro lado. Y otro le dijo, otro tampoco que era muy eminente allí, le dijo, tú eres del rey de los judíos. Y dice que a ese momento el gallo cantó y Pedro reconoció al momento lo que el maestro le había dicho. Porque a veces el Señor nos habla varias cosas o nos las pone en la mente y en nuestra propia vida y nosotros las hacemos a un lado. Ponemos el pensamiento nuestro primero y lo que Dios dijo allá. ¿Sabe usted que Pedro estuvo a punto de hacer lo que hizo Judas? Pedro estuvo a punto de hacer lo que hizo Judas por haber negado al Señor. Pero gracias a la oración del Señor fue salvado. Judas no. Judas se arrepintió fuera de tiempo y perdió todo. Entonces, hermanos, la salvación del Señor es muy maravillosa. Estábamos preguntando hace unos momentos, ¿qué ha hecho el Señor por ti y por mí? Y muchos decían, bueno, muchas cosas. Cuando lo he necesitado me ha dado, en fin. Pero ¿qué has dado tú por el Señor? ¿Cómo está tu vida frente al Señor? ¿Tenemos ese avivamiento, esa resurrección verdaderamente en nuestra vida? ¿O simplemente porque Dios me ayude y porque Dios me bendiga? Dios quiere bendecir a todos. Yo sé que aquí hay bendición porque está el Señor.
Y lo siento aquí que Él está. Amén. Hay bendición, pero también el Señor quiere compromiso. ¿Sí ven? Entonces, hay que notar que el Señor también, en el tiempo de la resurrección, se le apareció a dos hermanos que iban dos hermanos cristianos, que iban por el camino hacia Emaús. Iban caminando, iban llorando. Qué triste mortoria la del maestro allá en Jerusalén. Ay, estaban pensando, se acabó el maestro, el que sanaba al enfermo, el que liberaba al endemoniado, el que hacía esto, resucitaba al muerto. Se acabó. Porque a veces nosotros pensamos que como que si las cosas no se dan como pensamos, Dios no está, Dios está. Y Él se les puso al pie y estaban tan velados sus ojos que no se dieron cuenta ni quién había al pie, y Él les comenzó a charlar y a hablar, y Él les comentaban lo que había pasado en Jerusalén, y esto y lo otro y lo otro. Y sin embargo Él comenzó a explicarles la escritura del principio a fin, y ellos estaban animados escuchando. Pero cuando llegaron a un sitio donde el camino era para Emaús y para otro sitio, y Él les dijo: hasta aquí los acompaño. Y con todo eso estaban tan velados sus mentes, sus corazones, que ellos siguieron por un lado y Él se fue por otro. Nótese que si Jesucristo ha resucitado en nuestro corazón, nuestra vida tiene que cambiar. Por eso es que hablamos, nuestra forma de pensar tiene que cambiar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, porque la palabra es para enseñarnos. Ah, no, es que yo vengo de tal pueblo y así somos. Problema suyo. La palabra dice que tiene que haber un cambio, porque en el cielo tiene que entrar aquellos que estén de acuerdo a su palabra. La gloria sea para el Señor. Amén. Eso es lo importante. Entonces, hay otra porción de la palabra que quisiera ver. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Busquémosla a ver. Verso 17 al 22. Y si somos hallados falsos testigos de que Dios, porque hemos testificado de Dios del que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Eso lo estaba diciendo Pablo. Miren a ver, seguimos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si como Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Sean en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los que esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. El apóstol Pablo, predicando a los corintios, les decía: si yo les predico que Jesucristo ha resucitado y resulta que no resucitó, estoy hablando que, esos fueron los primeros versículos que leí, estoy hablándoles mentira, porque entonces no pasaría nada. Pero en verdad Cristo ha resucitado, y eso es algo que nosotros tenemos que vivir. ¿Para qué resucitó el Señor? ¿Será para que yo más o menos crea en Él? No, resucitó para un cambio. El Señor en este tiempo está trayendo cambio porque quiere cambiar las vidas y llenarlas de su poder. Por eso estamos hablando del avivamiento. Y ya se está escuchando el avivamiento. Estamos hablando de algo que Dios está haciendo, y no lo va a hacer porque a usted o a mí nos parece.
Lo va a hacer porque es a Él. Él va a entrar a los lugares donde usted cree que no van a entrar. Va a entrar y va a entrar aquí y a las iglesias, grandes, chiquitas, medianas, pequeñas, en las casas, en los hogares, hasta en los sitios donde beben. Dios va a entrar y va a cambiar mucha gente de esa. Porque el avivamiento que Él trae es un avivamiento de cambio. Amén. Según Efesios 5:27 dice que Él se va a presentar una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Pero para eso es necesario que Él va a trabajar con todo su pueblo, porque Él no va a salvar a uno o a dos, va a salvar a muchos que verdaderamente cambien. Y muchos también se van a perder, porque van a ser no hacer caso. Estaba oyendo, y no es que yo sea político, a mí no me interesa la política, me interesa el Señor. Pero ayer estaba escuchando un testimonio de una mujer de un país, y yo sé que aquí hay personas del Salvador. Esta mujer no era del Salvador. Y en el tiempo que fue a subir Bukele, antes de entrar, el Señor dio por medio de las redes sociales, ella dio, y ayer ponía en la profecía que dio, que ese hombre Dios lo había escogido para hacer cambios allá. Y ella profetizó una profecía larga, y yo me quedé pensando y dije, bueno. Entonces, miraba yo. Y en la profecía, lo que el Señor hablaba por ella era: he traído avivamiento al Salvador. Y en el Salvador hubo avivamiento, muchas iglesias, mucha gente con avivamiento. Pero dijo el Señor, aunque he traído el avivamiento, muchos de los que estaban en el avivamiento continuaron lo mismo y peor. Y siguieron matando 20.500 personas por año. Eso es lo que la estadística está. Y siguieron lo mismo. Y hasta algunos se escondieron detrás de la iglesia para seguir. Y uno se queda pensando y dice, ¿verdad? Si uno escuchaba los avivamientos que ha habido en Latinoamérica, cómo el Señor está obrando. A veces yo miro una congregación allá en Honduras, qué tremendo el movimiento de Dios. Pero hermanos, esto tiene que pegar la resurrección a nuestras vidas. Tenemos que resucitar, es un cambio. La gloria sea para el Señor. Porque Dios quiere dar grandes cosas, no trabajos, no dinero, porque todo eso es vano, pero quiere usarte poderosamente. ¿Cuántos quieren ser usados del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren? Amén. Yo no voy a decir que no. El Señor, sí. Métete con Dios y vas a ver la mano de Dios. Métete con Dios y vas a ver la resurrección de Jesucristo. Pero si no nos metemos, no vamos a ver nada. Siempre vamos a estar diciendo, sí, yo quiero del Espíritu Santo. Yo quiero del Señor, yo quiero. Y ahí seguimos lo mismo. Corriendo y no hacemos. Pues hermanos, el Señor quiere levantar un pueblo diferente en este tiempo. Un pueblo comprometido. Un pueblo que, hermanos, no espera los panes y los peces como la entrada a Jerusalén. Esta gente esperaba era que Jesús iba a darles a ellos, como les dio a los 4,000 o 5,000 o más, el pan y gratis y todo, y los iba a ayudar y a bendecir, y no iban a tener. Hermanos, el Señor quiere hacer cosas más grandes. Estuve ayer casualmente en una reunión de avivamiento, una reunión donde estaban todo el día. En esa reunión de avivamiento, muchas vidas que antes servían en problemas, en situaciones,
hasta en robos, en drogas, en mentiras. Ahora son vidas llenas del poder de Dios. Y casualmente uno de estos, el pastor le dijo, ve y ora por este varón. Y pusieron las cámaras y todo, y fue y oró por ese varón. Y resulta que ese joven que antes había estado haciendo maldad y perdido, que ahora está entregado al Señor, le dio profecía a este varón. El Señor descubrió a ese varón que había estado metido en cosas de sangre, situaciones y cosas, con nombres y todo. ¿Cómo queda uno? El hombre no podía decir nada, cayó rendido o llorando. Hermanos, Dios nos va a usar, pero nosotros no nos dejamos usar. Es que yo soy yo lo que tengo, lo tengo para mí y listo. No. Dios quiere usarte no para que se sienta Superman, es para sentirse que Cristo está en tu corazón, que el que resucitó está allí. La gloria sea para el Señor. Pero lo triste, hermanos, es que si no soltamos, y otra cosa, el Señor quiere compromiso con el Señor. Compromiso. Y es lo que a veces es duro. Buscamos cualquier excusa, decimos cualquier cosa. Hoy domingo tengo que quedarme en la casa arreglando la casa. Hoy tengo que hacer aquello. O no puedo orar porque estoy muy cansado. Uno busca todos los medios. ¿Cómo va a recibir del Señor algo? Cuando el Señor venga y lo llene a uno, hermanos, con poder. Mire, yo creo que no quiere salirse de la presencia de Dios. Por eso es que el enemigo lucha y lucha que estemos nosotros como distraídos. Esa distracción es un velo. ¿Sabe qué es? Un velo que el enemigo pone. Un velo es algo que aparentemente trasluce algo, pero no deja ver bien. Y el enemigo trae un velo, lo pone y entonces nosotros creemos que estamos bien, pero resulta que no estamos bien. Queremos ver que la obra crezca, es necesario que nosotros nos comprometamos con el Señor. Él puede llenar este sitio o el sitio que sea. Para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros a veces lo hacemos imposible. Entonces la resurrección del Señor, como dijo Pablo. Pablo fue bien claro en eso, bien claro en eso. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y dice, por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, que fue Adán, por haber recibido el pecado con Eva, juntos fueron sacados del huerto en un sitio especial que les había entregado con todo, los tuvo que poner fuera porque de ahí ellos habían dividido su corazón. Habían permitido recibir una herencia en la cual no era para ellos. La herencia que recibimos nosotros fue la herencia del diablo. ¿Cuál es esa? Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Borracheras, homicidios, hechicerías, orgías, bueno, ahí está todo, está todo en esa parte. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Ah? Tenemos una lucha en este tiempo muy grande y en esos también, porque casualmente el ser humano se desvió. ¿Qué es más fácil? ¿Estar tranquilo o discutiendo? Pero sin embargo usted se sube al carro y alguien le hace algo por ahí en el camino. ¡Ay! Ahora ya no se puede decir eso aquí en Florida, porque ahora hay una ley que cualquier persona puede comprar. Estamos como en el oeste, un par de pistolas nuevas ya. Es una cosa que casualmente nosotros tenemos que entender. El Señor cambia nuestras vidas.
cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de vivir en el hogar. En el hogar tenemos que comenzar, porque desde allí va a comenzar la resurrección de nuestra vida en el Señor. Pero a veces, en lugar de resucitarnos en el hogar, nos morimos allí, porque uno habla más de una cosa, el otro habla de otra, el otro dice, y los hijos, en lugar de crecer, ¿qué les está pasando? A veces los padres no sabemos, las madres, que todo lo que se habla en la casa, los hijos lo reciben, y no lo reciben como usted piensa que lo reciben. Y ahí la importancia de la resurrección en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Porque a veces la guerrilla no es ni con los hijos, es entre los esposos. Si Dios te permitió estar con esa persona, trata de vivir de acuerdo. Saber que esa persona, Dios la puso a su lado. No para que te time, para que te engañe, para que te empuje. No, es el amor de Dios. Obra en cada corazón. Lo mismo los hermanos y hermanas de familia. ¿Ha nacido el Señor Jesús en sus vidas? ¿O cómo están? Porque a veces las luchas entre hermanos y hermanas en la casa son un problema, y parece que no fuera problema, eso parece todo bien. Cuando usted los llama, se parecen todos, tienen un parecido, hablan parecido, comen parecido, pero algunos están, yo soy mejor que tú. Yo conozco familias donde una persona cree ser mejor que el otro. Traigo un pequeño testimonio. Yo recuerdo en Colombia, cuando era un joven, mi padre murió cuando yo era muy niño. Tenía 7 años porque él murió. Pero de él quedó familia y estaban acomodados económicamente bien. Y eran varios. Eran 2 mujeres y 3 hombres. Ya hombres. Entonces yo iba de una tía que era la que estuvo más cerca a mi papá, a visitarla a su casa y estar allí y llevarle la palabra de Dios, porque también le hablaba de Dios. Y ahí iba ahí. Y entonces mi tía pues tenía económicamente bien, el esposo ganaba muy bien, tenía negocios. Y yo recuerdo que en el tiempo de estoy hablándoles de un que muchos no dirán, pero tan viejo es. Ellos compraron un carro en ese tiempo nuevo, 1957, Chevrolet. Eran unos carros que yo me acuerdo que nunca los he vuelto a ver, lo suaves que son. Pasaba por un hoyo y usted no lo sentía. Y ella, un día, yo estaba en la casa y me dijo, mijo, quédate aquí, yo voy a traer un carro que compré. Y vino y lo trajo y lo metió al garaje. Y por la tarde, resulta que eran como las 6, ya mi tía había llegado y estaba la muchacha haciendo la comida y todo eso, cuando sonó el timbre. Entonces yo fui a abrir la puerta y era un tío, hermano de ella, que era gerente de un banco, no de una sucursal, de un banco grande en Colombia. Y llegó. Y entonces él llega y dice, ¿dónde está Carmen Rosa? Le dice a mi tía. Y le dice, mijo, estoy aquí. Y salió para ahí a saludarlo. La entrada era bien a la sala. Y le dice, yo, mija, vengo a mostrarle lo que compré. Él venía a impresionar a mi tía con el carro que había comprado.
Entonces ella le dijo, sí, mijo. Y salió, y salimos a mirar. Era un carro que en ese tiempo lo llamaban el colepato. Del amor, bien antiguo. Pero estaba bien bonito, pero bien antiguo. Entonces volvió a entrar y entonces ella le dijo, venga para acá, mijo. Le muestro el carro que me compré. Y en ese tiempo pues, el carro de ella era nuevo. Y cuando él lo ve, oye, pero usted no me dijo. Yo vine a meter la plata. ¿Por qué? Porque a veces hay competencias tontas. Si Dios nos permitió nacer en una familia, Dios tiene un propósito con todos nosotros. Puede que uno tenga más, otro tenga menos, pero somos la familia. Y tenemos que cuidarnos con todo eso y muchas cosas más. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando Cristo nace en el corazón, comienzo a pensar, el Señor tenía hermanos. ¿Ustedes no saben que el Señor tenía hermanos? Y los hermanos mantenían preocupados por Jesús, no por ayudarlo, sino, mire, Jesús metió la pata, le dijo a esta gente, y están persiguiéndolo, y le están diciendo, eso permanecían ellos. Cuando realmente ellos no entendieron que Jesús no tenía el plan que ellos tenían, tenía el plan del Padre. La gloria sea para el Señor. Entonces nosotros aprendamos eso, hermanos, en el hogar, en la vida, en el trabajo, en todo. Sepamos que Cristo resucitó. Que tú no vives por vivir, que tú no vives porque usted es. Tú vives porque Cristo vive en tu vida. Y te va a bendecir y te va a prosperar. En ese mismo retiro de avivamiento, llegó un hombre ahí sentado, un hombre de edad ya, con la esposa. Y se acercaron a él. Por eso digo que es necesario comenzar a crecer en el Señor, no con la lengua hablando cosas, a meternos con Dios. Cuando se acercaron ahí comenzaron a orar y el Señor comenzó a mostrar quiénes eran ellos. Lo primero que el Señor le dijo, ustedes trabajan en el campo. No eran cortadores de matas como aquí, pero no, ustedes trabajan en el campo y siembran en el campo y están trabajando en el campo, ¿sí? Que fue a hablar con ellos, no los conocía, así que dijo, sí, en el campo. Dios los va a bendecir. Dios va a traer mejor cosecha para su campo. Y los va a prosperar. ¿Ustedes tienen un hijo? Sí. Pero ese hijo no está con ustedes. No. Y el Señor conoce todo, hermanos. No hay necesidad de ir donde el chiverudo a ver si no, el Señor sabe más que el chiverudo. El profeta le dijo, mira, usted, su hijo está fuera del país. El Señor dijo, sí, está fuera del país. Pero usted está pensando en este momento que yo no voy a saber a dónde está, porque el Señor sí me lo dice. Está en North Dakota, Estados Unidos. Y está en la Universidad de North Dakota preparándose en asuntos de agricultura, allá. Y el hombre abrió los ojos y la señora, sí. Y él está inventando una máquina para producir no sé qué cosas en el campo. Y eso es verdad. Porque para Dios no nada se esconde, hermanos. ¿Me entiende, hermano? ¿Quieres ser usado por Dios? Amén. Ríndete. Humíllate a Él, búscalo. Vive de acuerdo a sus principios, no a los suyos. Y hubo algo muy precioso para esa familia, para esos padres. El Señor les habló, a ustedes su hijo va a ser nombrado ministro de Agricultura de este país. Y ya le han llegado notificaciones. Y no solamente eso, la máquina que inventó la ONU
en asunto de eso de comida, que ellos trabajan también, Él va a estar al frente de muchas cosas. Hermano, el Señor hace cosas, pero nosotros decimos no solamente. No, Dios quiere, hermanos, tratar con nosotros y Él te conoce y me conoce. De Él no nos podemos esconder. Rompamos los velos y permitamos que el poder del Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Amén. Porque la mente podíamos decir, bueno, están diciendo eso, pero usted sabe que yo soy más bravo que o más bravo. No, para Dios no hay bravos. Cuando Dios llega a la vida, hermanos, ahí está. Es el punto de Dios. La gloria. Para el Señor. Aleluya.